Bueno, vamos entonces a resolver la prueba Saber Virtual número 1 como preparación a los exámenes de estado. ¿Listo? Entonces el primer problema dice así: un colegio ha recibido dos propuestas de empresas A y B para el transporte de los alumnos del grado 11 a un sitio recreativo que se describen así. La empresa A cobra un costo fijo de 148,000 y 15,000 por cada alumno transportado. La empresa B cobra un costo fijo de 400,000 y 11,000 por cada alumno transportado. El número de alumnos que se requiere transportar, para el cual el costo de las propuestas de las dos empresas resulta ser igual es... Bueno, antes de eso voy a mirar aquí si puedo ampliar un poco más esta pantallita. A ver, por acá. Bueno, entonces la empresa, vamos a interpretar entonces, aquí habla acerca de unos costos. Un costo, cuando hablamos de costos hay dos tipos de costo: un costo que se llama fijo y otro costo que se llama variable. En este caso me está diciendo que este es un costo fijo. ¿Listo? Entonces este es un costo fijo. Y en este caso los 15,000 viene a ser un costo variable. Costo variable. Bueno, ¿qué significa un costo fijo? Significa que independientemente de los estudiantes que vayan, en este caso se va a cobrar los 148,000. En cambio, el costo variable significa que entre más estudiantes vayan, se les va a cobrar un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, para entender un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo. Si va un estudiante, bueno, estamos con la empresa A. Si va un estudiante, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces tendría que pagar los 148,000, que son fijos, más 15,000 sería multiplicado por 1. Si van 8 estudiantes, ¿cuánto tendrían que pagar? Los 148,000, que son fijos, más 15,000 multiplicado por 8. ¿Sí? O sea, aquí multiplicamos, como 15,000 es un estudiante, entonces por eso multiplicamos por 8, porque suponemos que son 8 estudiantes. Si va una cantidad X, o sea, si se va a transportar una cantidad de X de estudiantes, entonces el costo sería de 148,000 más 15,000 multiplicado por X. Eso se escribe 15,000X. De esa manera entonces tenemos que el costo de llevar un estudiante o de transportar estudiantes en la empresa A es de 148,000. Esta sería la ecuación, más 15,000X. Esta sería entonces la ecuación que representa el costo para la empresa A. Para la empresa B, entonces la ecuación que representa el costo sería de la siguiente manera. Entonces ahorita yo creo que ya entendemos más fácil. Serían los 400,000, que son costos fijos. Entonces sería 400,000 más 11,000 son los costos variables, ¿no es cierto? Porque es por cada alumno. Entonces sería más 11,000X. Bueno, ya tenemos las dos ecuaciones. Aquí me pregunta el costo de las propuestas, que resulta ser igual. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a igualar estas dos ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es igualar 148,000 más 15,000X. Lo vamos a igualar con 400,000 más, bueno, voy a borrar por acá esto, más 11,000X. ¿Listo? 11,000X. Bueno, tenemos esta ecuación. Para resolverlo, entonces pasamos lo que tiene X al lado izquierdo, que serían los 15,000 que ya están, y estos 11,000 que están positivos, al pasar al otro lado pasa negativo, ¿no es cierto? Menos 11,000X igual. En el otro lado tenemos 400,000 y estos 148,000 que está positivo pasa a restar, menos 148,000. Bueno, vamos a borrar esto que ya no. Bueno, seguimos resolviendo. 15,000X menos 11,000X es 4,000X igual, y restamos 400,000 menos 148,000, eso da 252,000, y ahora despejamos X. Este 4,000 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me queda 252,000
dividido entre 4000. Entonces aquí cancelamos 3 ceros con 3 ceros y procedemos a dividir 252 dividido entre 4. Entonces tomamos dos cifras, 6 por 4 24, 25 1, bajamos el 2, 4 por 3 12, a 12 0. Esta es la respuesta, 63, o sea la C. ¿Listo? Muy bien, entonces X igual a 63. Entonces la primera, ahí está la justificación de la respuesta correcta, que es la C. Vamos a la segunda pregunta. Dice, a continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Bueno, entonces aquí tenemos algunos valores. Entonces buseta es esta, que sería el 20%. Automóvil sería este, que es el 22%. Camioneta sería este, que es el 11%. Campero sería este, que es el 11%. Bus escalera sería este, que es el 6%. Bus sería este, que es el 15%. Microbús sería este, que es el 15%, ¿cierto? Ahora sí dice, según la información anterior, es correcto afirmar que la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. Vamos a mirar a qué porcentaje equivalen los automóviles, las camionetas más los camperos. Automóviles son 22, más camioneta, ¿dónde está la camioneta? Es aquí, son 11%, más camperos está por acá, 11%. Entonces si sumamos estos porcentajes tenemos 20, 30, 44, ¿verdad? Entonces tenemos 44%. Y aquí dice que la mayor parte del parque automotor es esto. Entonces eso es falso. La mayor parte entonces sería más del 50%. La B dice, la mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. Si ustedes se dan cuenta son los mismos que están acá arriba. Automóviles, camionetas y camperos, ¿verdad? Entonces la suma sería la misma que nos dio acá arriba, es del 44%. Aquí dice que la mitad, no, la mitad en porcentaje corresponde al 50%, ¿no es cierto? La C dice, la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. Vamos a ver, buses, entonces, ¿dónde está? Buses sería el 15%, entonces sería 15, más microbuses, microbús, ¿dónde está? Por acá, es el 15%, más busetas está por acá, es el 20%, más 20. Sumamos, 15 más 15 es 30, más 20, 50%. Y aquí dice que la mayor parte del parque automotor son estos. Entonces eso es falso, ¿verdad? Entonces hasta aquí tenemos que estas son falsas. Bueno, movimos un poco, perdón, vamos a regresar. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces tenemos que esta es falsa, esta es falsa, esta es falsa. Y aquí, porque dice la mayor parte, el 50%, no. El 50% es la mitad. En cambio la D dice la mitad del parque automotor corresponde a buses, el mismo que está acá arriba, microbuses están acá arriba y busetas son las que están acá arriba. Y esa suma ya le hicimos al 50 y exactamente eso es la mitad, por lo tanto esta sí es. La respuesta correcta en esta pregunta era la D. Vamos a la pregunta número 3. Dice, en la gráfica se presenta la información obtenida en una encuesta respecto al número de horas al día que las personas ven televisión. Si el número de personas que ven televisión 2 horas es 72, el número de personas que ven televisión 1 hora es. Entonces, para resolver este problema lo que vamos a hacer es plantear una regla de 3. Bueno, la voy a plantear por aquí. Entonces dice 2 horas, aquí está, 2 horas es el color verde, es este, el 24%. Entonces el 24% dice que son 72, el 24% corresponde a 72. Y luego me pregunta por el número de personas que ven 1 hora. Entonces, ¿dónde está 1 hora? Es este que está con color azul, sería este, el 19%. Entonces el 19%, ¿cuánto es? Entonces en sí lo que hacemos aquí para resolver el problema es plantear una regla de 3. Siempre que tenemos porcentajes es una regla de 3 simple directa, es decir, de aquí
directamente procedemos a despejar x. Recordemos que para despejar x aquí, a ver, voy a tomar otro color. El que está cruzado con x, que es el 24, va a dividir y los otros dos se multiplican, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar 19, lo multiplicamos por 72 y lo dividimos entre 24, igual. Bueno, en este caso yo pues recomiendo simplificar un poco antes de operar. Uno mira los factores. Entonces, a ver, ¿cuáles son los factores? Los factores son aquellos que se están multiplicando. O sea, miro el 19, miro el 72 y miro el 24. O sea, los de arriba con los de abajo. Miro que se puede simplificar. Si es que se puede, lo hago. Entonces, por ejemplo, aquí sería el 72, se lo puede simplificar con el 24. Y de esa manera las operaciones me quedan un poco más pequeñas. Entonces, la mitad de 72, la mitad de 70 es 35, de 72 sería 36. La mitad de 24 es 12. Bueno, entonces tengo números un poco más pequeños. Y seguimos simplificando si es que se puede. Note aquí que 36 se puede dividir entre 12. Entonces, si usted divide ese 36 entre 12 es 3. O sea que este lo podemos simplificar con este y me queda 3. ¿No es cierto? Y entonces lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar 19 por 3. Entonces 9 por 3 da 27, lleva 2. 3 por 1, 3 y 2 que llevaba 5, 57. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 57. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, una aclaración simplemente. Si usted, o sea, ¿cuándo usted puede simplificar? Cuando está multiplicando, ¿cierto? Entonces, cuando está sumando, si aquí hubiera sido 19 más 72 dividido entre 24, ahí no se puede hacer esto que hicimos a ratos, que aquí la mitad y la mitad, 36 y 24, no, ahí no, solamente cuando está multiplicando. ¿Listo? Bueno, quería hacer esa aclaración. Pregunta número 4 dice: Margarita está revisando el cuaderno de geometría de un compañero y encontró un triángulo. Margarita le dijo que no es posible construir ese triángulo porque tenía varios errores. El triángulo que aparece en la imagen es el siguiente. De las afirmaciones son verdaderas. Bueno, entonces alguien dibujó ese triángulo y entonces vamos a mirar cuáles son verdaderas. Margarita dice que si las medidas de los lados son 3, 4 y 5, entonces el triángulo debe ser rectángulo porque se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Siempre que en un triángulo tengamos estos numeritos 3, 4 y 5, usted de una se da cuenta que se trata de un triángulo rectángulo. Y el lado más largo sería el 5, viene a ser la hipotenusa, y los otros dos vienen a ser catetos. Entonces Margarita lo que está diciendo, eso es verdad. ¿Listo? Si tiene los números 3, 4 y 5, entonces Margarita dice que es un triángulo rectángulo, porque cumple esta propiedad, por lo tanto esa primera observación de Margarita es verdadera. La segunda afirmación dice: la medida de los ángulos no puede ser esa, porque en cualquier triángulo la suma de los ángulos siempre es mayor a 180. Aquí Margarita está equivocada, porque si nosotros sumamos los ángulos 50 más 70 más 60, entonces 50 más 70 es 60 más 60 es 50 más 70 es 120 más 60 es 180 grados. Eso es totalmente correcto. Y ella dice que es falso porque la suma debe ser mayor a 180, entonces esta afirmación es falsa. La tercera dice: como un ángulo mide 50 y el otro 60, entonces el triángulo es isósceles y debería tener dos lados iguales. Recordemos que un triángulo isósceles efectivamente tiene dos lados iguales, pero los ángulos opuestos son congruentes. O sea, este debería medir lo mismo. Pero notamos aquí que este ángulo mide 50 y este 60. Entonces no puede ser un triángulo isósceles. Por lo tanto, Margarita está equivocada. Esto es falso. La cuarta dice: si un triángulo mide 50 grados y el lado opuesto mide 4, entonces el lado opuesto al ángulo que mide 60 debe medir más de 4. Eso sí es verdad. En un triángulo, entre más... o sea, si tengo aquí un ángulo de 50 grados y aquí un ángulo de 60 grados, entonces necesariamente el lado opuesto al ángulo de 60 tiene que ser mayor que el lado opuesto al ángulo de 50. ¿Listo? Es decir, este lado tendría que ser mayor, si es que tienen esas medidas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues este ángulo de acá
es más grande, entonces acá pongámosle el 60 y este es un poquito más pequeño, pongámosle el 50. Entonces este lado A, llamémoslo, y este lado B, entonces tiene que cumplirse que el lado A debe ser efectivamente, en este caso, menor que el lado B. Listo, bueno, este es algo que nosotros nunca lo hemos mencionado hasta este momento, pero entonces usted, digamos, aquí tiene una duda, ¿verdad? Pero usted está seguro que la 1 es verdadera, entonces estaría entre la 1 es decir, entre la A y la D. Pero usted ya nota que la 2 es falsa y la 4 tiene la duda, pues entonces usted dice, no, la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Insisto, porque esta afirmación última nosotros no la hemos mencionado, no la hemos mirado, pero aquí logramos deducir que con lo que se les ha enseñado que es la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, hasta el momento pienso que todo tiene que haber contestado bien. La gráfica representa las preferencias deportivas de todos los estudiantes de un colegio. Dice, si 1500 estudiantes prefieren atletismo, ¿cuántos estudiantes hay en el colegio? Bueno, atletismo está aquí. Mirándolo aquí en la gráfica, atletismo sería este, ¿no es cierto? Sería el 30%. Entonces vamos a plantear una regla de 3. Si 1500, que son los que les gusta el atletismo, corresponden al 30%, el total, ¿cuántos es? Total representa el 100%. Y entonces despejamos X. Vuelvo e insisto, se trata de una regla de 3 directa, los porcentajes siempre regla de 3 directa. ¿Cómo es que se despeja X aquí? Bueno, cambiamos otra vez de color. Esto que está cruzando con X va a dividir, estos dos se los multiplico. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 1500, lo multiplicamos por 100 y el resultado lo dividimos entre 30. Igual, cancelamos aquí un 0 con un 0, podemos dividir 15 entre 3, eso da 5, y este sería 1, 2, 3 ceros al cociente, o sea, 5000. La respuesta es la 5000. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. La pregunta número 6. Dice, Alejandra ha diseñado un centro de convenciones inspirado en las viviendas indígenas que tienen forma de cono recto. El punto más alto está situado exactamente encima del centro del círculo del piso. El primer piso tiene un diámetro de 60 metros y la diagonal mide 50 metros. Y la distancia lateral del segundo piso al punto más alto es de 25 metros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del radio R del segundo piso es cierta? Bueno, les comento que esta es una de las últimas pruebas que el ICFES ha escrito. Esta la escribió el ICFES en el año 2018, es bastante actual. Bueno, lo que debemos ir entendiendo. Entonces, bueno, este es un problema de geometría. Habla de un cono recto. Entonces los conos pues siempre van a tener esa característica. Es un cono recto. Y estas líneas son líneas rectas, lo que me está diciendo aquí. Bueno, en sí lo que usted tiene que mirar aquí es que aquí se le forma un triángulo, ¿verdad? Un triángulo. Bueno, voy a poner un poquito más rojo. Y en ese triángulo, usted nota que estos dos lados, este lado que pinté ahorita con este lado que estoy repintando ahorita, necesariamente son paralelos. Entonces el problema se lo resuelve aplicando una regla de 3, teorema de Tales. Entonces para resolverlo usted dibuja los triángulos, el triángulo pequeño y el triángulo grande por aparte. Listo, entonces esto, ahora como es un cono, este lado tiene que ser igual a este, entonces este lado de aquí sería 25 y este lado de aquí es 50, y entonces conociendo el diámetro de acá, o sea la medida de esto que es 60, vamos a encontrar esto y luego el radio lo dividimos entre 2. Aquí está muy fácil porque si ustedes se dan cuenta la proporción es la mitad, o sea 50 es a 25, como 60 es a cuánto, entonces usted de una deduce, es la mitad. Entonces ahí no necesita hacer operaciones porque pierde tiempo, porque esto es proporcional. Entonces X tiene que valer 30, recuerde que X es el diámetro, entonces el radio es la mitad del diámetro, entonces sería 30 partido entre 2, que es 15. La respuesta correcta es 15. Listo, miren que lo que se les ha enseñado hasta el momento pues logramos resolver toda esta cantidad de preguntas. Bueno, vamos a la pregunta número 7.
Dice, luego de realizar una encuesta, se concluyó que de cada 10 personas, 6 consumen leche y que de las personas que consumen leche, 2 son mujeres. De acuerdo a los resultados de la encuesta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un grupo de 10 personas, en un grupo de 10 personas, a un hombre que consuma leche? Bueno, está diciendo que luego de realizar una encuesta se concluyó que de cada 10 personas, 6 consumen leche. Entonces tenemos en total, tenemos 10 personas, total 10. Y de esas 10, las que les gusta la leche son 6. Y de esas 6, hay unas que son hombres y otras que son mujeres. Hombres, entonces, bueno, aquí habla sobre las mujeres, si no estoy mal, dice. Y de las personas que consumen leche, 2, está diciendo aquí, son mujeres. Entonces mujeres tenemos 2, entonces pues hombres tendrían que ser 4, ¿cierto? Ahora me pregunta por la probabilidad en un grupo de 10 personas a un hombre que consuma leche. Entonces probabilidad de escoger un hombre. La probabilidad es simplemente formar una fracción. Entonces, ¿cuántos hombres son? Son 4. En total, ¿cuántos son? Aquí está. Total de personas son 10. Entonces, la fracción es 4 de 10. Ahora, si queremos convertir esto a un porcentaje, ¿qué hago? Lo multiplico por 100, porque aquí las respuestas, si ustedes miran, están dadas en porcentajes. Entonces la probabilidad se la puede escribir como una fracción, que en este caso pues sería 4 décimos o simplificado 2/5, o como un porcentaje. Y para el porcentaje usted sabe, se lo multiplica por 100 y ya me queda un porcentaje. Entonces aquí se va un 0 con un 0 y me queda 4 por 10, que es 40. La respuesta correcta es 40%. Entonces opción B, 40%. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, en un cuadrado del lado 2L se inscribe una circunferencia como se muestra a continuación. Entonces de esta pregunta dice contestar las preguntas 8 y 9, ¿no es cierto? Dice la 8, ¿cuál es el radio de la circunferencia inscrita? Esta es la circunferencia inscrita. Inscrita, o sea, los bordes de la circunferencia tocan al cuadrado. Si usted se da cuenta, a veces habla de inscrito y a veces habla de circunscrito. No sé si se ha hecho esa pregunta. Si fuera circunscrita, entonces pasaría por aquí. Son dos conceptos que usted los debe de aprender a manejar, a entender. Entonces sería, es una circunferencia circunscrita. Y la que dibujé con color rojo, la que está dibujada aquí con color rojo, se llama inscrita. Es decir, por aquí esto debe ser tangente a los lados, o sea, tocarlos en un solo punto. Muy bien. Entonces, el diámetro de esta circunferencia sería todo esto. Como es un cuadrado, sería 2L, ¿no es cierto? Todo el diámetro. Pero aquí me pregunta el radio. El radio va desde la mitad, desde aquí hasta aquí, entonces el radio tendría que ser L. Listo, la respuesta en la 8 era la B. En la pregunta 9 dice, ¿cuál es el área de la región sombreada? Entonces, algo que usted debe hacer muy bien es saber calcular área de regiones sombreadas. Entonces es muy fácil. En este caso, para el área de la parte sombreada, vamos a calcular el área del cuadrado y le restamos el área del círculo y me queda la parte sombreada. Entonces voy a tratar de explicar un poquito más por qué. Entonces, bueno, aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos la circunferencia, inscrita. Quiero hallar el área de la parte sombreada. Entonces miren, un momentico. Esto que estoy pintando ahorita aquí es el área del cuadrado. Todo esto es el área del cuadrado, ¿no es cierto? Al área del cuadrado, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar el área del círculo. Entonces voy a borrar, tenía todo esto. Voy a borrar lo que está acá adentro. Entonces borro esto. Aquí se me va con todo. Pues. Borro esto. Entonces, al borrar esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo que queda por fuera, ¿no es cierto? Que es la parte sombreada que me están pidiendo. Entonces, hallamos el área del cuadrado. La fórmula para el área del cuadrado es lado al cuadrado. ¿Listo? O sea, ustedes a veces dicen lado por lado. No está bien, pero es mejor lado al cuadrado. Entonces, lado al cuadrado. El lado en este caso mide 2L, entonces elevamos 2L a la 2. ¿Cómo se eleva esto a la 2? Se eleva el 2 a la 2, es 4. Y se eleva también la L a la 2, entonces me queda 4L a la 2. ¿Listo? Vamos ahora a hallar el área del círculo.
Entonces área del círculo es igual. La fórmula para el área del círculo es pi por r al cuadrado. Entonces sería pi multiplicado por el radio. En este caso el radio, aquí está, dijimos que es L, entonces pi por L a la 2. Note usted, uno de una va a ver las respuestas. Note usted que pi no está reemplazado, o sea, pi está indicado. Entonces eso significa que el valor de pi no lo vamos a reemplazar. ¿Listo? No vamos a tomar el valor de 3,14. ¿Listo? Entonces para hallar el área asombrada, dijimos que era el área del cuadrado, le restamos el área del círculo. Entonces me queda que el área asombrada es igual al área del cuadrado, es 4L a la 2. Le restamos el área del círculo, que es pi por L a la 2. Vamos a factorizar, factor común. Noten que L está repetido, L a la 2 está repetido, entonces L a la 2 sale como factor común. Para que me dé 4L a la 2, como tengo L a la 2, lo multiplico por 4, menos, para que me dé pi por L a la 2, como tengo L a la 2, lo multiplico por pi. Y entonces este sería el resultado. L a la 2 menos 4pi. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C. Esa sería el área de la parte sombreada. Vamos a la pregunta número 10. Bueno, miren que aquí pues aparecieron varias preguntas de geometría, ¿no? Bueno, eso fue sin querer. Quedó así. Y eso, geometría preguntan bastante. Entonces menos mal, nosotros pues, la primera unidad que nosotros vimos es de geometría, miren. Y lo que, bueno, una partecita que me preocupa es que siempre preguntan este temita de probabilidad. Y pues nosotros todavía no hemos mirado, ¿no? La probabilidad. Entonces pues vamos a mirar a ver cómo hacemos para mirar rápido esos temas. Y así pues quedaría la estadística y la geometría completas. Bueno, en la pregunta número 10 dice: el área y el perímetro respectivamente del siguiente cuadrado están dados por... Bueno, tenemos un cuadrado y me están dando la diagonal. Vamos a calcular el valor del lado. Entonces, usted tiene que darse cuenta que aquí se le forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Lo que estoy repintando aquí es triángulo recto. Como es cuadrado, esto también es L. Aplicando el teorema de Pitágoras, me queda que hipotenusa al cuadrado, esta sería la hipotenusa, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces aquí viene y se me cancela y me queda 8 igual L a la 2 más L a la 2 es 2L a la 2. Voy a cambiar de lado y me queda 2L a la 2 igual a 8. Vamos a despejar L a la 2. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda 8 medios. L al cuadrado es igual 8 dividido entre 2 es 4. Y de ahí el 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Ya con eso entonces vamos a calcular área y perímetro. Aquí me dicen primero área, entonces vamos en orden, área. Como es un cuadrado, entonces área es lado a la 2, esto es igual, y ese valor ya lo tenemos aquí. Lado a la 2 ya está, eso es 4, ¿no es cierto? Ahora vamos a calcular el perímetro. Perímetro es la suma de los lados, como el lado es 2, son 4 lados, multiplicamos 2 por 4, y eso da 8. Entonces las respuestas son 4 y 8. Entonces la C. Muy bien, vamos a la pregunta número 11. Esta es la pregunta número 11. Dice así: en la figura se muestra un prisma triangular. Otra pregunta de geometría. Bueno, dice: no es correcto afirmar que el prisma tiene. Bueno, algunas cositas que me ha faltado enseñarles a ustedes. Miren aquí. Hay algo que se llaman bueno, la base en este caso son triángulos, por eso se llama un prisma triangular. Aquí. Es un triángulo, recuerden que en el prisma se repite la misma figura. Entonces se llaman, bueno, es un prisma triangular. Otro elemento que aparece en estas figuras son los vértices. De pronto estos punticos se llaman vértices. ¿Listo? Entonces tenemos 3 vértices, 4, 5 y 6 vértices. Esos punticos se llaman vértices. Hay otra, bueno, en total, a ver, entonces, a ver, caras, esto que está aquí se llaman caras laterales. Entonces va a tener 1, 2 y la de atrás, 3 caras. 3 caras, que en este caso serían 3 caras, estas son laterales,
laterales, y en este caso son rectángulos, ¿verdad? Si usted los mira, son rectángulos. La figura son rectángulos. Tenemos las bases, que son dos, la base inferior, la base superior, son dos bases, en este caso son iguales, y son triángulos. Estos son dos triángulos iguales, congruentes. Tenemos vértices, entonces los contamos a ratos, dijimos que eran 6 vértices. Tenemos algo que se llaman las aristas. Entonces otro concepto que hay que entenderlo muy bien, las aristas. Bueno, las aristas son estas líneas, miren, estas lineecitas, como decir los bordes. Entonces tenemos una arista, tenemos dos aristas, tenemos tres aristas, que sería otra 4 aristas, por acá tenemos otra 5 aristas, por acá tenemos otra 6 aristas, por acá tenemos otra 7 aristas, por acá tenemos 8 y por acá tenemos otra, serían 9. En este caso tienen 9 aristas. Entonces vamos a ver cuál es falsa. Dice 3 caras rectangulares, ¿sí? Son 3 caras laterales que son rectángulos. Tiene 6 vértices. Vértices son 6, mírenlos aquí. Tiene 2 caras triangulares, correcto. Aquí están, estas son caras, serían las bases, pero son triángulos, también son las caras, ¿verdad? Y aristas son 9 y aquí dice que son 21, eso es incorrecto. Entonces la respuesta que no es correcta es la D. Vamos a la pregunta número 12. Este es otro concepto de geometría que evalúan bastante. Yo pues no lo he enseñado, a ustedes no les dicté esto. Incluso ahora que miremos los temas que les preguntan en el ICFES, ahí aparece un tema que se llama, hay un tema que se llama rotación, hay otro tema que se llama traslación, y hay otro tema que se llama homotesias. Estas 3 temitas sí los evalúa el ICFES, sino que nosotros pues por tiempo no los podemos ver. O sea, se supone que esto ya ustedes lo vieron en un grado inferior, en un grado séptimo, en un grado octavo, pero pues yo sé que no lo vieron, pero no es difícil. El concepto de simetría. El concepto de simetría es el más fácil, ustedes ya lo deben tener claro, cómo es una simetría. En este caso me está diciendo, observa el siguiente triángulo dibujado en un plano cartesiano, el triángulo que se reflejó. Cuando habla de reflejarse, estamos hablando de simetría. Entonces, ¿cómo es una figura simétrica? Es cuando usted se mira en un espejo. Entonces, si usted es este triangulito y se va a mirar en el espejo, entonces esta primer vértice de aquí tiene que reflejarse aquí. Este vértice de acá tiene que reflejarse aquí. ¿Listo? Y este vértice de aquí tiene que reflejarse acá. Por lo tanto, la figura que se me debe formar aquí es este. Esa es la figura reflejada. En este caso la hemos reflejado respecto al eje X. Recuerden que este es un plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y. Aquí me está diciendo el triángulo se reflejó respecto al eje X. Entonces la respuesta correcta sería la B, si ustedes la miran. ¿Listo? Si me dijera que se refleja respecto al eje Y, o sea, que se refleje respecto al eje Y, ¿cómo sería? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la reflexión. Miren, este punto, ¿dónde viene a parar? Viene a parar aquí. Este puntico de acá, ¿dónde viene a parar? Este puntico viene a parar acá. Y este puntico, ¿dónde se viene a reflejar? Se viene a reflejar aquí. ¿Listo? Bueno, en este caso el triángulo me queda acá. Ese sería el triángulo reflejado respecto al eje Y. ¿Listo? Y entonces eso tiene que ver con la simetría, o sea, como si es una figura simétrica respecto al eje X, en este caso respecto al eje Y, ¿cómo es la simetría? Esto también se llama, esto que hicimos ahorita, de este rojo que pasó acá al azul, es una traslación. En este caso, ¿cómo se está trasladando? Se está trasladando, si ustedes notan este punto, que
estoy pintando ahorita con azul, viene a dar acá. En este caso se está trasladando 1, 2, 3, 4 y 5 unidades a la derecha. ¿Listo? A veces en las pruebas les preguntan, por ejemplo, voy a dibujar un triángulo por acá arriba. Entonces, a ver, lo voy a dibujar el mismo triangulito aquí. ¿Listo? ¿Qué le pasó a este triángulo? Estaba aquí y ahora llegó acá arriba. Entonces, y le dan las opciones. Una opción correcta sería que se trasladó 1, 2, 3, 4, 5 unidades a la derecha y 1, 2, 3 unidades hacia arriba. Uno mira un vértice nomás. Listo, y está trasladado, es movido. O sea, es como si usted lo toma y lo empieza a mover. Bueno, me fui. Bueno, aquí está. ¿Listo? Y lo empieza a mover. Eso es una traslación. Bueno, luego vamos a mirar cómo es la rotación y cómo es una homotesia. En algo otras preguntas que estemos resolviendo, por ahí deben aparecer esos temas y los vamos mirando. Bueno, una rotación, para ir adelantando un poquito, es cuando a veces le dicen rota 45 grados, rotas es, más que todo las rotaciones que se usan son 45, 90, 180, y a veces le dicen en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces usted tiene que saber cómo es que giran las manecillas del reloj. Si esto es un reloj, las manecillas entonces giran hacia acá. Entonces usted tiene que hacer una rotación en ese sentido de los grados que le pidan, si son 45, 90. Y esas son rotaciones, como son en el sentido del reloj, son rotaciones negativas. Y cuando rotan hacia arriba, cuando aquí tenemos un reloj, y digamos que aquí está al lado, ¿cómo empieza? Y empieza a girar hacia acá en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es una rotación positiva. ¿Listo? Bueno, igual esto no es complicado, igual no, como son temas que no son pues difíciles, ustedes sé que se pueden defender en una pregunta de este estilo. Además, el año pasado en trigonometría miramos ángulos positivos, ángulos negativos, entonces es que, bueno, aunque aquí lo que más se nombra es rotaciones en el sentido de las manecillas del reloj y rotaciones en sentido contrario a las manecillas del reloj cuando hablamos de rotación. Y la homotesia es como cuando usted proyecta con un videobeam. Entonces tiene, por ejemplo, esto y una figurita que está por aquí, por ejemplo. Entonces viene y se hace un poquito más grande. Listo, entonces eso es una homotesia. Una homotesia, o sea, esta misma figurita se amplió hasta acá. Entonces esas figuras tienen un nombre, se llaman figuras semejantes. Bueno, vamos a continuar a la pregunta número 13. Dice, un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un solo par de lados paralelos y los otros dos son de igual medida. Bueno, aparece otra pregunta de geometría. Entonces recuerde que un trapecio es aquel que tiene dos lados paralelos. Isósceles es cuando dos de sus lados tienen la misma medida. ¿Listo? En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles de modo que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Si las coordenadas de dos vértices del trapecio son menos 10, menos 1 y menos 1,7, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Bueno, aquí me hizo falta una cuadrícula, entonces más o menos usted ubique el plano cartesiano. Necesitamos ubicar estos números, menos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1 por acá abajo, entonces estaría por aquí. Este sería menos 10, menos 1, ubicamos menos 1,7 para x menos 1, para y 7, entonces para arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería por aquí. Este punto tendría como coordenadas menos 1,7. Si ustedes se dieron cuenta, aquí dice que el eje Y divide el trapecio en dos figuras iguales. Entonces, este es el eje Y, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el eje X. Eso significa que los otros puntos tienen que estar por acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaría por aquí. Y el otro punto tendría que estar aquí. ¿Listo? Esos tendrían que ser los puntos del trapecio.
para que al dibujar el trapecio entonces me quede algo así. Así. La línea viene por acá. No, por aquí. No, esto pasa por aquí. Y es isósceles porque estos dos lados son iguales. Y se refleja respecto al eje Y, entonces aquí tenemos una línea de simetría. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de estos puntos? Entonces los que están acá con color rojo. Entonces las coordenadas de este punto serían para x1 y para y7. Y las coordenadas de este punto serían para x10 y para y-1. Entonces notamos que la opción correcta es la A. 10, menos 1 y 1,7. Listo. Continuamos. Vamos a la pregunta número 14. Dice, en la siguiente tabla se presentan los resultados de una encuesta sobre la fruta preferida de un grupo de hombres y mujeres. Los encuestados solo podían escoger una fruta y cada uno de los encuestados escogió una fruta de la tabla. Entre los 200 encuestados, el porcentaje de personas que eligió el lulo como fruta preferida es... Este problema corresponde también a estadística, de un tema que es de porcentajes. Bueno, aunque también uno lo mira en matemáticas, ¿verdad? Entonces, lulos serían estos. Serían en total 25. El porcentaje de personas que eligió el lulo. Entonces serían 25. Siempre abajo va el total. Aquí son 200. 25 de 200. Y como necesitamos porcentaje, lo multiplicamos por 100. Entonces, note que esto es demasiado fácil. Cancelamos dos ceros con dos ceros. Y me queda 25 entre 2. La mitad de 25, entonces 12.5. Y esto me queda en porcentaje. Esa sería la respuesta. 12.5. Bueno, aquí la he borrado. Pero una de las opciones, no sé cuál, la B, la C o la D, decía 12.5%. No sé si la puedo ubicar por aquí. Es la pregunta... ¿Qué pregunta estamos? La pregunta 14. Pregunta 14. Voy a buscarla para mirar las opciones de respuesta. La 13, aquí está la 14. Aquí está, miren, 12.5%, la opción B. Entonces aquí la opción era B, 12.5%. Acá la he quitado. ¿Listo? Esta es la respuesta correcta, la B. Pregunta número 15. Dice, en la figura se muestran dos de las presentaciones de una gaseosa. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Aquí le avisaron, a veces no avisan. Esto es algo que usted debe saber. 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. ¿Listo? Bueno, afortunadamente aquí le avisaron, de lo contrario nos quedaba un poco complicado para resolver el problema. Esto es algo que usted debe manejar en un tema que se llama medida, que pues también se lo mira en un grado inferior, en grados séptimos, usted mira esos temas y uno ya más adelante es difícil repasar toda esta cantidad de temitas que, bueno, usted los va adquiriendo y ojalá pues lo hayan visto, ¿no? 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. El tema es medida, aunque la verdad pues muy poquito lo que el ICFES evalúa sobre esto, y cuando lo hace le dan los valores, lo que yo he visto. Por eso entonces no me preocupo mucho. En realidad no nos hace falta, porque usted sabe defenderse, porque usted ya ha visto química y usted sabe hacer una conversión tranquilamente de unidades, ¿verdad? Entonces eso también. Bueno, entonces dice, con el contenido de varias botellas de 3.5 litros se llenaron 70 latas, dice, de 350 centímetros cúbicos. ¿Cuántas botellas se utilizaron? Entonces, en las 70 latas serían 70 latas y cada una de esas latas tiene 350 centímetros cúbicos. Entonces vamos a mirar cuántos centímetros cúbicos de líquido tenemos. Vamos a multiplicar 70 por 350. Aquí usted multiplica nomás 35 por 7, ¿no es cierto? Y le aumenta los dos ceros. 5 por 7, 35. 7 por 3, 21. Y 3, 24. Serían 245. Y le aumentamos los dos ceros, 1 y 2. He visto estudiantes de 11 que no se saben las tablas. Por favor, hay que repasar tablas de multiplicar, hay que repasar operaciones básicas. Bueno, ya tenemos los, estos serían todos los centímetros cúbicos que se llenan. Y entonces vamos a mirar cuántas botellas de 3.5 litros
se llenarían con toda esa cantidad de líquido. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es una división. Entonces vamos a dividir 24.500 entre 3,5. Bueno, para dividir, pues una de las formas que yo les he enseñado es igualar primero cifras decimales. Entonces a este de aquí le vamos a aumentar un 0 y a este de aquí le vamos a correr la coma. Es decir, como este no tiene cifras decimales, a este le vamos a aumentar 1. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos 24.500, ¿cierto? Dividido entre 3.5, es una forma para dividir. Como este tiene una cifra decimal y este no, a este le aumentamos un 0. Y ahí ambos me quedan con una cifra decimal. Esta es la cifra decimal. Listo, ambos tienen de a una. Y luego lo que se hace es dividir sin las comas. Se divide esos números sin las comas. Es decir, la división planteada sería 245.000 entre 35. Esta es una forma para dividir decimales. Hay otra, pero pues, yo les he enseñado esta. Entonces tomamos dos cifras y acá tomamos 2. Entonces no me alcanza, tenemos que tomar 3. Para saber a cómo me alcanza, separamos el 5 con el 5 y me queda 24 entre 3. Entonces en la tabla del 3 que no se pase de 24. A ver si nos desubicamos otra vez. Estamos... Ya vamos a llegar. Aquí estamos. Bueno. Entonces en la tabla del 3 que no se pase de 24 sería 8. Pero 8 se va a pasar. Entonces me toca 7. Perdón. Antes de hacer esa operación, tenemos que convertir los 3,5 litros a centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces son 3,5 litros por, bueno, litros solamente la LC. 3.5 litros por, entonces vamos a convertir litros a centímetros cúbicos. Entonces un litro dice que equivale a 1000 centímetros cúbicos. Esto es igual, entonces multiplicamos 3,5 por 1000. Para multiplicar por 1000, usted sabe perfectamente, se corre la coma 3 espacios para la derecha. Hasta aquí va 1, me faltan 2, sería 35 y 2 ceros más. Y entonces la división que hacemos es 24.500 dividido entre 3.500. Esa es la división que hay que hacer. Se van 2 ceros con 2 ceros. Y entonces aquí dijimos que me alcanza 7. 7 por 5, 35. A 35 es 0. 7 por 3, 21. Y 3, 24, 24, 0. Entonces la respuesta es 7. ¿Listo? Respuesta 7. Bueno, aquí también he borrado. Entonces busquémosla por acá. La pregunta número 15, la C. La respuesta correcta es la C. Bueno, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 16. Dice, para fijar un aviso publicitario se coloca sobre un muro una escalera de 12 metros del suelo. Una escalera a 12 metros del suelo. Ver las figuras. Bueno, además muestra la situación y algunas de las medidas involucradas. Las figuras, dice, además muestran la situación y algunas de las medidas involucradas. Entonces aquí está la escalera. Esto dice que mide 12, esto dice que mide 13 y esto dice que mide 5. No vamos a pelear con estas medidas, no nos interesa. Lo que nos interesa, dice, encontrar la cotangente del ángulo que forma el suelo y la escalera. El suelo es este y la escalera es esta. Entonces el ángulo que forman los dos es este, llamado teta. Entonces vamos a hallar la cotangente del ángulo teta. Para la cotangente entonces tenemos que recordar la tangente. La tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿no es cierto? El lado opuesto es 12, el lado adyacente es 5, entonces serían 12 quintos. La cotangente es la recíproca, entonces me queda 5 doceavos. Por lo tanto la respuesta correcta era la A. Bueno,
Esas cositas hay que recordarlas. Usted no puede presentarse a una prueba IFE sin saber que seno es lado opuesto sobre el lado adyacente, que coseno es lado, que seno es lado opuesto sobre hipotenusa, que coseno es lado adyacente sobre hipotenusa y así las demás. Entonces se aprende las tres, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Eso debe tenerlo muy clarito. Y debe acordarse cuáles son las recíprocas. Algunos estudiantes no se acuerdan cuáles son las recíprocas. La recíproca aquí es la cotangente, la recíproca aquí es la secante y la recíproca aquí es la cosecante. Acordarse de eso, esas cositas. Y pues recordar cómo es que es el seno, el coseno y la tangente. Seno es lado opuesto sobre hipotenusa, el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa y la tangente es lado opuesto sobre el lado adyacente. Esto es bastante básico y hay que tenerlo muy clarito a la hora de enfrentarnos a una prueba. Vamos a la pregunta número 17. Dice: Santiago cambió 6 millones de pesos colombianos, se llama COP, pesos colombianos se les llama COP, a yenes japoneses. Yenes japoneses se los representa así, para su viaje a Tokio. La tasa de cambio en ese momento era de 26,7 pesos colombianos por un yen japonés. O sea que para comprar un yen tocaba pagar 26,7 pesos. Al regresar del viaje todavía le quedaban 60,000 yenes japoneses, los cuales cambió a pesos colombianos, esta vez a una tasa de 25 pesos por yen. O sea, él vino con yenes y se los compraron a 25 pesos cada yen. Mire que los vende a 25, a este precio los vende y los compra a esto, ¿no es cierto? Esto los compra a ese precio, a 26,7. Entonces, ¿la tasa de cambio le favoreció o no le favoreció cuando estuvo de regreso? No le favoreció, ¿verdad? Porque los vende más baratos de que los compra, ¿no es cierto? Ustedes saben que a veces la tasa de cambio sube, baja, pero en este caso no le favoreció porque cuando él regresó apenas le dieron 25 pesos por yen. Entonces no le favorece. Es decir, que está entre la C y la nueva tasa no le favorece, y la D, la nueva tasa no le favorece. En las demás le favorece y le favorece, quedan descartadas, ¿verdad? Bueno, ahora sí, con esos 60,000 yenes japoneses, ¿qué cantidad de dinero le van a dar? Bueno, en primer lugar, este es un tema que se llama matemáticas financieras. Matemáticas financieras. ¿Listo? Aunque en este caso pues no hace falta saber muchas cosas. Simplemente si son 60,000 yenes japoneses, 60,000 yenes japoneses, bueno, se representa así, los vamos a convertir a pesos. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? 25 pesos por yen. Entonces, un yen japonés equivale a 25 pesos, para ver cuánto le dan en pesos. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 60,000 por 25 y encontramos el resultado. Entonces si notamos aquí hay dos opciones, 2.400 o 1.500.000 pesos. Entonces yo creo que de uno a uno se da cuenta que descartamos la C, ¿verdad? No puede dar tan bajito y nos va a quedar 1.500.000, debe dar eso. Vamos a demostrar que es correcto. Vamos a multiplicar 25 por 6, 6 por 5 es 30, 6 por 2, 12 y 3, 15, y le aumentamos los ceros, 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces esto es 1.500.000 pesos. Pregunta número 18, una pregunta de trigonometría. Bueno, miren que en este examen, pues sin pensarlo, la verdad, quedó bastantes preguntas de geometría. En este caso, bueno, trigonometría, que hace parte de lo que les van a evaluar en geometría. Dice, la figura muestra el triángulo ABC, la expresión x igual a b, seno de, esto es phi, este simbolito phi, es el mismo, este es phi mayúscula y phi minúscula. ¿Listo? Dice, la expresión x igual a b, seno de phi sobre seno de beta, permite calcular la medida de qué. Bueno, vamos a borrar por aquí esto. Quiere borrar. Vamos por acá ahorita. Entonces,
En este triángulo vamos a plantear la ley del seno. Dense en cuenta ustedes que está utilizando alfa y beta. Entonces utilicemos la ley del seno para alfa y para beta. Entonces la ley del seno para esos ángulos sería así. Seno de phi, perdón, no es alfa, no es phi. Seno de phi es... La ley del seno es una regla de 3, ¿no es cierto? Seno de phi es A, como seno de beta es A, su lado opuesto que es B. Noten que está multiplicando B por seno de alfa sobre seno de beta. Ah, o sea que despejo A. Entonces me quedaría que A es igual, al despejar A, como esto es una regla de 3, esto es tan fácil para usted, como hace, estos dos los multiplica y este va a dividir. Entonces sería B multiplicado por el seno de phi sobre seno de B, de beta. Entonces, con esta expresión, B por seno de phi sobre seno de B, ¿qué encuentra? X. ¿Y quién es X? Sería el lado A. Entonces, la respuesta sería el segmento A. Esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Ahí está la pregunta número 18. Vamos a la pregunta número 19, otra de geometría. Dice, en la siguiente tabla se muestra un resumen de fórmulas para algunos cuerpos geométricos. Dice, de acuerdo a estas fórmulas, si se considera pi igual a 3, miren, aquí le está dando un valor de pi, o sea, que lo tome como 3. Esto es para facilitar operaciones. Entonces hay a veces universidades que le dan un valor de pi o a veces lo dejan indicado, ¿cierto? Dice, el volumen de un cilindro con radio de la base igual a r y cuya altura mide 4 quedaría expresado mediante la expresión. Vamos a calcular el volumen. Y aquí me están dando la fórmula para el volumen del cilindro, es pi por r al cuadrado por h. Pi r al cuadrado por h. Vamos a reemplazar pi, dice que lo tome como 3. El radio es r, entonces r al cuadrado. Por la altura, y la altura dice que es 4. Entonces me queda que el volumen es igual. Operamos esto, 3 por 4, 12, r a la 2. La respuesta correcta es la D. ¿Listo? Y vamos por la 20. Dice, se ha encontrado que en un hotel el promedio de personas alojadas según la cantidad de habitaciones ocupadas está dada por la expresión 3x menos 5. En este caso es una función lineal, una expresión algebraica. ¿Cuál de las siguientes tablas presenta información correcta para algunos valores de esta relación? Entonces dice, se ha encontrado que en un hotel el promedio de personas alojadas según la cantidad de habitaciones ocupadas está dada por la expresión 3x menos 5. Entonces mire que aquí está relacionando dos variables. Una sería las habitaciones ocupadas y las personas. Hay dos variables. Usted tiene que saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, ¿cuál depende de cuál? Entonces, las habitaciones sería la variable dependiente. Entonces, esto sería Y. Y las personas sería X, ¿no es cierto? Hablando de una función, porque entre más o dependiendo de la cantidad de habitaciones que tenga un hotel, pues puede alojar más o menos personas, ¿no es cierto? Entonces de esa manera uno mira cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces la expresión aquí sería Y igual a 3x menos 5, siendo X la cantidad de personas en promedio. Entonces vamos a mirar cuál de estas tablas está relacionada con esta función. Entonces vamos a probar con la A. Entonces vamos a encontrar para 3, entonces el promedio de personas alojadas sería X. El valor de Y perdón, aquí es al contrario. A ver, ¿cuál sería X y cuál sería Y? Las personas alojadas dependen de las habitaciones. Entonces, esto es X, la variable independiente, y la cantidad de personas sería Y. La cantidad de personas depende de las habitaciones que hayan desocupadas, ¿no es cierto? Entonces X es la cantidad de habitaciones. Entonces al reemplazar aquí tenemos que tener presente eso.
X sería 3 y Y sería 14. Entonces si vamos a encontrar el valor de Y en la opción A, ¿cómo me quedaría? En vez de X le vamos a encontrar el valor de Y. En vez de X le vamos a poner 3. Entonces sería 3 por X, que es 3, menos 5. Y operamos. Esto es igual. 3 por 3 da 9. 9 menos 5 es 4. Y aquí me está diciendo que cuando X vale 3, Y vale 14. No, eso es incorrecto. O sea que la A no es. Veamos la opción B. Listo, veamos la opción B. En la opción B sería Y igual, bueno, la función es esta, ¿no? Y igual a 3X menos 5 sería 3 por X. Ojo, X son las habitaciones. ¿Dónde están las habitaciones? Aquí. Entonces sería, multiplicamos por 3 y le restamos 5. Y esto da 9 menos 5, esto es 4. Y aquí está 4. Vamos a mirar si el siguiente valor coincide. Para 8 habitaciones sería Y igual a 3. En vez de X le ponemos 8. Miren, aquí está. X son las habitaciones por 8 menos 5. 3 por 8 es 24. Le restamos 5 y esto da 19. 19, correcto. Y ya con eso yo creo que ya podemos, a ver, vamos a reemplazar una última para ver si nos da 31. 3, entonces sería para X igual a 12. Entonces recuerden que X son las habitaciones. Entonces sería 3 por 12 menos 5. Entonces 3 por 12 da 36 menos 5. Eso da 31. Correcto. Entonces yo creo que ya no hay necesidad de ponerse a buscar más. Entonces la respuesta correcta es la B. Listo, bueno, vamos a desmarcar aquí esta opción. Esta era incorrecta. Listo, eso es todo. Espero que pues hayan aprendido algo. Nos vemos en una próxima.